Muy buenos días, shalom hermanos. Gracias al Eterno, una semana más aquí compartiendo con ustedes esta enseñanza, este día más tan maravilloso que el Eterno ha permitido que nosotros tengamos el entendimiento de que existe un ser superior que le dio al hombre un espacio para que pueda desarrollar, aprenderse, perfeccionar y también para seguir sus reglas. Y lo puso como señal y algo tan hermoso que eso es lo que nos une semana a semana. Eso es lo que nos hace llevar un ciclo de cuentas hasta que sea el momento indicado cuando podamos establecer en qué momento de la historia nos encontramos. No sé si estamos, si me ayudas con... la enseñanza de hoy tiene que ver con esto que hemos venido en este tiempo de la cuarentena, hemos venido dando temas que son muy puntuales. Cómo el dogma religioso nos sumergió en un pensamiento que más era de sometimiento que de libertad o de verdad. No había verdad. Nos dijeron que nos íbamos al cielo con un entendimiento en versos saltados y con una descontextualización. Descontextualizaron la esencia de la Torá. Cuando separaron la Torá del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, algo que es imposible de hacerlo porque el Mesías y los discípulos predicaban solo con lo que se llama el Antiguo Testamento, que se lo conoce como Tanaj, que es el nombre apropiado, el nombre indicado. Entonces, ese momento apareció una doctrina que tenía que ajustarse al momento en que la nueva creación, la nueva institución llamada la Iglesia, estaba tomando cuerpo, posicionándose. A ver, nos vamos a acomodar bien para poder seguir con esto. Bienvenido, pase por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de doctrina, este tipo de contexto, de contextualización de los eventos, simplemente vamos a tener que abandonar por completo la esencia bíblica porque vamos a tener obligadamente que armar una nueva interpretación, la misma que debe darnos cabida como institución separada, como una institución ajena a los pactos y las promesas. Una de ellas, de estas invenciones del inframundo, del infierno, que ya lo explicamos hace unas semanas atrás, es de aquella, y otra es que se va a la iglesia al cielo. La ida al cielo prácticamente es una teología jesuita que toma cuerpo en el siglo XVIII, cuando el sacerdote Manuel Acunza, adoptando un nombre judío, escribe un libro que se llama La venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, venida en gloria y poder de nuestro Señor Jesucristo. En este libro él narra cómo el Mesías va a venir antes de la tribulación, de lo que se conoce bíblicamente como la tribulación. Si es que hay alguna persona que por primera vez está mirando estos estudios o se está relacionando, el rapto, la segunda venida del Mesías, siempre las escrituras nos dicen que será luego de una tribulación, de una manera de filtro, pero este libro narra que la iglesia, conformada a la nueva entidad separada, se va al cielo, mientras aquí en la tierra se quedan los que mataron a Jesús y los pecadores. Y esto es una doctrina es falaz, blasfema, y se va contra todo principio, contra toda la escritura. Por eso es lo que los cánones de la Iglesia Católica y la teología católica, que es heredada por su descendencia, por los renuevos que son la Iglesia cristiana, llámese cualquier denominación, estos son partícipes de la misma mesa, porque son las mismas teologías, con las mismas Biblias en ciertos versos adulterados, y más que todo con la misma
la misma conclusión sacada de los concilios, los innumerables concilios católicos a través de la historia hasta la Reforma Protestante. Luego ya se quedaron con toda esa teología. Entonces nosotros vamos a ver algo maravilloso el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la Escritura que será después de la segunda venida del Mesías. Obviamente hay un proceso previo. Uno de estos momentos bíblicos es lo que estamos viviendo este momento hoy. Prácticamente estamos viviendo una parte de Mateo 24, que es principio de dolores. Entonces nosotros vamos a ver esta enseñanza que le he puesto por nombre: nadie se va para el cielo, nadie se evapora al cielo. En las Escrituras nadie va para el cielo, y lo dice el Mesías: nadie irá al cielo, solo el cielo del Eterno. Y es algo literal. Al final de los días ustedes van a ver que hay algo que nos lleva a un nivel superior, que no son los cielos precisamente, sino el espacio, un espacio celeste. Podría ser el espacio exterior, una dimensión, es un nuevo comenzar de acuerdo a las fiestas del Levítico 23, pero vamos a analizar esto. Todas las instancias que nosotros vamos a ver en este estudio, las tenemos resumidas en estos cuadros que yo les voy a compartir en cuanto... Si es que alguien necesita, les voy a subir unos grupos de Facebook estos cuadritos, ¿no? Bueno, ya sabemos, este es el proceso hasta la venida del Mesías. Principio de dolores, aparece la señal del Hijo del Hombre, las bodas del Cordero, el Mesías baja con sus santos, la bestia es echada al lago de fuego, la bestia combate con el Mesías se posa a sus pies en el Monte de los Olivos, de una manera literal. Él posa sus pies en el Monte de los Olivos. La figura de que Satán es atado, todo está con las correlacionales bíblicas. El Mesías se sienta en su trono, el juicio de las naciones, los mansos son aceptados, los impíos destruidos. Y, por cierto, los impíos son los que no han guardado la Torah, los que están sin pacto, los que no son justos. Es la palabra contraria a ser justo. Un impío, una persona que niega la instrucción del Eterno. Los falsos obreros son rechazados y no van para la segunda resurrección. Atención a todos aquellos que están cobrando diezmos. Aquí hay algo muy fuerte, que Yeshua separa a los cabritos de las ovejas. Entonces, todo esto tiene unas correlaciones. Si usted está viendo de pronto este video en YouTube, usted puede parar y leer y ver las concordancias que tiene este cuadro. Los santos heredan la tierra. Esto es ya en la segunda venida del Mesías, en la séptima trompeta. Comienza el reino milenial, la conversión de Israel. En los versos de Zacarías vemos que la casa de Judá recién conoce a su Mesías. Es decir, ellos están con un cuerpo normal, un cuerpo humano, no glorioso, porque para ese tiempo ya hubo la resurrección hace 10 días. Es que estos cuadros ustedes van a encontrar estos cuadros en los comentarios, o alguien puede detener la pantalla, hacer una captura y ver las concordancias bíblicas, las correlacionales. Antes que todo, nosotros debemos saber, para tener una idea, para retomar el tema que prácticamente no había dicho casi nada, pero debemos saber que después de la venida del Mesías, después de los eventos de la gran tribulación, va a venir un reino de 1000 años en la tierra. Hay muchas maneras como el Eterno ha figurado esta venida, esta venida del Mesías, a establecer un reino en la tierra que dura 1000 años. Todo el Antiguo Testamento habla de un reino maravilloso, y ustedes van a ver las pruebas. La palabra del Eterno, no por la teología de los jesuitas que fueron transmitidos a su descendencia, el cristianismo, de lo cual nosotros fuimos partícipes, no digo en son de burla, no, esto no es para burlarse, esto es para encontrar alivio y satisfacción en el conocimiento, en las escrituras. Nosotros somos de esa generación que ya tiene que saber esto. Ya tenemos internet, ya tenemos documentos arqueológicos, históricos,
Estamos claros en esto. Entonces, nosotros vamos a tomar una decisión hoy de recapitular todo lo que nos habían enseñado. No existe la ida al cielo, la tal ida al cielo, porque se quedaría a medias la palabra del Eterno. Existen muchas profecías que quedan inciertas. El verdadero evangelio son las buenas nuevas de un reino venidero. ¿Cómo pudiera ser que se cumpla si es que el reino venidero no es en la tierra, para erradicar la maldad de la tierra? No dice que nos va a salir a escapar. Lo que dice es que en la tierra va a haber un cambio de paradigma, un cambio estructural, lo que debía ser la verdad de la vida, la verdad de vida, es lo que comenzaríamos después de la venida del Mesías, porque se acaba un tiempo de anarquía que el Eterno en Génesis 6.3 determinó que iban a haber 6.000 años prácticamente de anarquía. Bueno, entonces nosotros debemos entender que después de la gran tribulación, la tierra se va a ver mermada en el número de habitantes, porque viene la cosecha del trigo y la cizaña. Primero se separa la cizaña, que es una simiente extraña que está en medio de nosotros, y queda solo la simiente de Abraham, porque hay una promesa para Abraham. Para Abraham, dice que las 2/3 partes, según el libro de Apocalipsis, desaparecerá. Será cortada, será desarraigada, pero no por el linaje nada más, es porque ese linaje no acepta al Mesías, y a veces son entre los mismos, nosotros estamos mezclados. Entonces, así como dice Shaul, dice en Gálatas 3, todo el que es del Mesías, simiente de Abraham es descendencia de Abraham. Si a ti te trajo el Mesías a este punto, tú eres descendencia de Abraham. Yo estoy más que seguro que se puede hacer una comparativa genética de los latinoamericanos en general. Si hacemos un análisis, vamos a encontrar un linaje semítico, porque Abraham era semita, era bisnieto de Shem, bisnieto o tataranieto de Shem. Bueno, al final de los tiempos, en la venida del Mesías, esto suena cruel, pero es algo que es después de un momento de justicia. Y para que no les suene cruel, ustedes deben entender lo que está pasando hoy, aquí afuera. Lo que está pasando es la maldad del hombre. Todos sabemos que es la maldad del hombre, que estas pandemias son creadas en laboratorio. ¿Le revisas, por favor, también? Sí, sí. Bueno, estamos grabando de todas maneras. ¿Estoy grabando? Sí. Entonces, nosotros debemos entender, debemos comprender que la simiente de Abraham comprendería la 3/4 parte de la tierra y de la población mundial. Esto es luego de unos eventos. Después de los eventos de la gran tribulación, yo les voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo de cómo sería el mapa mundi si es que nosotros vemos el deshielo de los polos. ¿Cómo sería la parte de la tierra habitable? Así serían los mapas. Claro que esto de aquí no dice la escritura que es tan drástico, pero sí habla en Apocalipsis 6, del 12 al 14, de que van a desaparecer la forma que tienen las costas, porque va a haber una subida de los mares, probablemente cambie inclusive el ángulo de inclinación de la tierra. Entonces eso crearía un deshielo y eso haría que suban el nivel de los mares y vemos un posible escenario luego de la tribulación. Entonces se hace entendible. Esto está anunciado, porque ya no es la maldad del hombre. Ya el Eterno, después a la mitad de la gran tribulación, de la angustia de Jacob, que estudiamos hace un mes, viene ya las copas de ira, ya viene eventos que van a dar inicio al nuevo orden mundial, pero del Mesías, del verdadero, del reino, de esa monarquía esperada con las leyes que bajan del cielo. Acuérdense en el Padre Nuestro, acordémonos que dice, Padre nuestro que estás en los Shamaín, en los cielos, venga tu reino. No dice que vamos a ir al cielo. Y así estará la tierra, pero un poco más, menos drástico. Pero tiene sentido. El hombre va a vivir en esto, vamos a hacer mermada la población mundial, viene un orden, unos cambios drásticos también. Vemos que en Apocalipsis dice, vi cuando Yeshua abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto y se puso negro como silicio el cielo
y toda la luna se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes, así será sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Habla también en Apocalipsis que las islas van a desaparecer. Estamos viendo una escena probable de lo que pueda suceder. Estamos viendo nosotros mismos, vemos que por el Orinoco y el Amazonas entra prácticamente el mar. Este mapa sí es más probable que se ajuste a la gran tribulación. El Río de la Plata también entra el mar, es una puerta. Entonces se va a reducir la tierra, igual la población también será mermada. Las ciudades quedarán absolutamente bajo el agua, cambiarán las costas. Eso es lo que Yeshua nos está advirtiendo. La palabra para salvarse, según la profecía de Joel 2 y de Hechos 2, que dice Pedro, es Malat. Todo el que pronuncie el nombre de Yahweh, Malat, escapará. Quiere decir escapar. ¿Cuál es el manual? ¿Dónde está un manual para escapar? Pues el libro de Apocalipsis. No dice que nos quedemos de enfrentar, tenemos que tomar medidas. Estamos viviendo un escenario prácticamente la antesala del Apocalipsis. Estamos a pocos años, somos de esa generación que va a vivir estas cosas. La gran maldad que va a juzgar el Eterno con estos eventos es esta, la maldad del mundo actual, la anarquía, el dominio de entidades, el dominio de las élites parasitadas y de una descendencia extraña, porque existen documentos donde vemos que los mismos faraones se mezclaron con la nobleza, con los emperadores, los emperadores con las noblezas de Europa. Ellos, con las familias que cuando cambia el Imperio Romano, cae el Imperio Romano, estas familias no es que desaparecen, quedan poderosas, son la nobleza siciliana. Ellos se apoyan en el clero y se unen a una nueva raza de judíos que anda por el mundo después del siglo VII, que empiezan a manejar la economía y se unen todos ellos de un linaje extraño y llegan a conformar sociedades secretas, caballeros de Malta, todo asusado por la cruz y por el Vaticano. Entonces, esto es más profundo, pero es una idea global, es muy evidente, pues suena a conspiración, pero es la verdad. Existe un orden mundial, contra eso viene el Mesías. Esta nobleza negra y estas sociedades secretas se condensan a partir de 1776, cuando un jesuita llamado Adam Weishaupt infiltra las logias masónicas con la orden de los Illuminati, y luego aparece la familia Rothschild, Meyer Amschel Rothschild, con su símbolo, la estrella de David, entre comillas, que es la estrella de Renfán, el hexagrama, el 666, asoma y cooptan el mundo y todo el imperio romano que parecía haber desaparecido hace 2000 años, vemos que cobra vida, porque son los mismos. Si analizamos sus linajes, inclusive vemos una descendencia, una mezcla con familias y con las profecías que refieren a la familia de Saúl, que han perseverado hasta el día de hoy. Y eso es un estudio muy profundo, aparte y de mucha madurez, saber quiénes están dominando hoy. Tenemos un estudio en el canal de YouTube sobre la historia de un plan de dominación mundial, así se llama, que es sobre la historia, solo historia, no es nada de nuestras creencias. A la final cada uno saque sus conclusiones y se refiere específicamente a la historia de esta familia Rothschild y cómo se apoderan del mundo y de la tierra de Israel. Y son estos, y crean este sistema piramidal de gobierno, aprovechan la anarquía que está en el mundo, porque cuando Satán se presenta en el desierto a Yeshua, él le dice que él está hecho cargo de los gobiernos del mundo y que si él se descubre de la cobertura del Eterno, él le da un reino. A lo cual Yeshua responde, no se admira, no le niega, solo le dice que no tiente al Eterno y que las cosas están establecidas. Es esto, hermanos, es esto que muchas veces en redes suena conspiración, pero bíblicamente sustentable, muy sustentable, y esto debemos saber conforme a la Torá
porque en la Torá también, en los libros de Zacarías, hay profecías de estas élites que van a usar inclusive una Biblia, la palabra del Eterno, para endechar a Tamuz, en los mismos atrios del Eterno. Vamos a pasar este filtro, esta zaranda que viene para el tiempo final, va a hacer que nosotros seamos filtrados. Dice que la profecía que va a ser separado el trigo de la cizaña. Obviamente el trigo es la simiente de Abraham. La cizaña sale primero, por lo tanto la gran tribulación tiene que venir antes. Porque dice que cuando en las eras se tira el trigo y la cizaña se va porque no tiene peso, porque no tiene fruto. Y también eso será quemado, dice. No quiere decir que existe el infierno, es una manera simbólica, antigua, de decir que lo que pasa por fuego no vuelve a ser. Vamos a cortar un poquito la enseñanza porque como tuvimos ese retraso, por respeto a ustedes, vamos a conservar el horario. Pero sin, tratando de abarcar todo. Esto es mucho más profundo. Nosotros debemos saber que en las Escrituras, cuando negamos el Antiguo Testamento, mal llamado, que es el Tanakh, encontramos profecías que se refieren específicamente al milenio, cosas que no se han cumplido nunca. Como vemos este templo, este es el tercer templo hecho por el Mesías, según la profecía de Zacarías. El Mesías va a ser el templo cuando Él venga. Luego hay una purificación ritual, obviamente. Él va a habitar en este templo, obviamente. No se dirá nunca más arca del pacto, porque Él va a sentarse en el arca y Él es el lugar Kadosh. Va a haber sacerdocio restaurado levítico que va a servir, pero ya no de 24 familias, sino de la familia de Sadoc. Una familia, un linaje que fue escogido por la fidelidad del sacerdote Sadoc. Entonces vemos que este templo tiene unas medidas diferentes. No podemos romper nuestras Biblias para decir que nos vamos al cielo y el Eterno que haya hablado a través de Ezequiel estas palabras en el río Quebar, 500 casi años antes del Mesías, quedar en la nada. Esto no puede quedar así en la nada. Tiene que suceder. Este es el tercer templo. Este es el templo que quieren los judíos hoy, la casa de Judá, el judaísmo, mejor dicho, quiere hacer un templo en el monte. Tiene todo armado y equipado, pero hay elementos que el Eterno no le va a dar, como la vaquilla roja y como un sacerdocio específico de las familias correctas, levitas, para las asignaciones que se les fueron encomendados, como cargar el arca, porque sabemos que el arca, ellos ya saben dónde está en el Monte de los Olivos. Existen unos estudios muy fuertes de esto, pero no la pueden tocar, porque no existe una persona que sea capacitada de la familia de Coat, según Números capítulo, si mal no recuerdo, 4, dice que solo de esa familia podrán topar el arca, nadie más, si no se mueren. Ellos pueden hacer un análisis de sangre y determinar si alguien es levita, según un grupo, un halogrupo P4 o algo parecido, que existe, una manera de ingeniería genética de detectar un linaje. Pero no existe pureza, primero, y no existe un elemento que sea los registros del templo. Segundo, si no se lo da Yeshua, no se lo puede dar nadie. El templo fue quemado, se quemaron todas las genealogías. Entonces no podemos restaurar un sacerdocio sin genealogías, a menos que venga el Mesías y me diga, tú lo eres. Esa es la manera como tiene que ser, todo bajo una formalidad legal. Esto no se puede quedar sin esa legalidad. No podemos decir que la nueva iglesia se va al cielo porque le place, porque usurpó todas las promesas, los pactos y la promulgación de la Torá. Dice la iglesia que ya son para ellos, pero menos la Torá, pero sí el diezmo. Entonces, esto no se puede quedar en el aire. Tenemos que ser conscientes y tenemos que estudiar, tenemos que profundizar, porque si queremos nosotros ver un nuevo mundo, ya no de estas maldades que están sucediendo acá afuera, nosotros tenemos que apegarnos a esta palabra. Esta palabra está dicha y todavía no se ha cumplido. Hay algunas profecías que aún no se cumplen, que son para el tiempo milenial. Nadie se va al cielo, hermanos, nadie se va al cielo. La felicidad más grande va a ser cuando usted y yo veamos en esta tierra justicia, misericordia y equidad, que no haya maldad de unos a otros. Nadie necesita 3 carros, 4 casas. Ustedes van a ver cómo va a funcionar el reino milenial. Vemos ya que hay un templo. Este dibujo es de una hermana de Colombia que, si mal no recuerdo, de apellido Zurita. Ella, hace unos años compartíamos estos estudios y ella es arquitecta y edificó una maqueta
E hizo también unos dibujos en 3D del templo, de las dimensiones reales. Es diferente a los templos, a los dos templos anteriores que hubieron. No podemos confundir con los dos templos. Aquí vemos el templo de Salomón. Y también vemos el templo de Herodes. En el templo de Salomón sí estuvo el arca, porque era un templo Kadosh. El templo de Herodes, del tiempo del Mesías, ya el sumo sacerdocio ya no estaba en acción, porque la familia de los sumos sacerdotes ya era una transacción política entre Herodes y una línea de sacerdotes edomitas mezclados, mixtos, a los cuales Yeshua reacciona y le dice simiente de víboras, algo que el Mesías no podía decir porque si no fuese cierto. Les está diciendo familia de víboras, descendencia, linaje sanguíneo. Y el Mesías nunca hubiese maldecido, porque hay una profecía que dice que maldito el que maldice a Israel, y él no podía maldecir, y se los dijo de frente porque él conocía de dónde provenían, así como Judas Iscariot. Era un judío, andaba con él, pero fue tomado para que el que tenía que transgredir, transgreda. Él calificaba como una persona que está dentro del pacto, pero su linaje es de Kiriot, un pueblo de Edom. Era un edomita, una familia enemiga del pueblo judío, que unos 50, 60 años antes de Herodes se había entrado a formar parte del pueblo, porque las conquistas de Juan Hircano llegaron hasta Idumea, y los edomitas fueron sometidos y empezaron a guardar la Torá, pero de una manera de una manera falsa. Marcelo nos explicó sobre el caso de Juan el Bautista, que exhorta a uno de los herodianos porque está violando la Torá. No hubiese exhortado a un romano, no hubiese exhortado a nadie si no fuera que estaba dentro del pacto, aunque sea en teoría. Entonces vemos estos templos. Del templo de Herodes, que lo construye magistralmente, al mismo tiempo que hizo el templo de Herodes, también hizo en Cesarea un templo para el César, para el emperador. Era un hombre, era un político, y todo estaba amarrado acá. Y el sacerdocio verdadero levítico estaba en las cuevas del Qumran, ya no estaba ahí. El linaje apropiado, cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Pesa que quita el pecado del mundo, el Eterno lo está reconociendo como sumo sacerdote del templo, aunque fuera del templo. Pero la palabra de Juan el Bautista es tomada oficialmente como debe ser. Entonces, nosotros podemos mirar, voy a quitar el sonido de esto. A ver. Ya, nosotros podemos establecer que había algo que no estaba bien. Por eso es que el arca del pacto ya en este templo no estaba. A Jeremías se le reveló que lo esconda allá en el Monte de los Olivos unos 500 años antes de este templo. Cuando viene el Mesías, él ya no está, el arca del pacto, el sumo sacerdocio es absolutamente corrupto, pero el resto del sacerdocio sí es valedero, porque están las 24 familias y guardando el orden de las 24 familias en los turnos que hacían en las semanas del año. Los 2 turnos de las familias sacerdotales que servían de los Kohanim dentro del templo. Bueno, entonces vemos que hay profecía que no, el tercer templo de Ezequiel no es ninguno de estos 2 templos, porque por ahí el cristianismo empieza a decir que esos versos son para el segundo templo y no tiene nada que ver, ni las dimensiones son las mismas. Además existe otra profecía que no puede quedar en el aire. Esta profecía es de Génesis 15, 18, que le dice que a Abraham le promete la tierra desde el Éufrates hasta el Nilo. Si ustedes miran, esto fue lo que recibieron en Canaán cuando llegaron a esta parte azul. Eso era toda la tierra. Pero la promesa a Abraham es desde el río Éufrates, en lo que hoy es Irak, hasta el Nilo. Y eso nunca ha pasado. Sería un tanto ofensivo para el Creador si es que nosotros vemos que esta profecía queda en el aire. Si tú te vas al cielo, esto ya no se cumple y la palabra del Eterno dejó de ser cierta. No puede seguir. El Eterno no puede mentir porque Él es eterno y Él dijo que el Eterno, que todo el que miente tiene que morir. Y Él no puede morir, Él es eterno. Su palabra es verdad. Entonces vemos que existe una repartición nueva de la tierra en Ezequiel 48 que no fue la primera vez. Porque si vemos la primera vez, fue de esta manera.
cuando entraron a Canaán de mano de Josué, les reparte a las tribus de esta manera, la tierra, y les entrega, y esto vemos en las escrituras con todas esas, los datos de la locación, de la ubicación, las fronteras, les delimita tan perfectamente que es algo que no se puede perder uno, extraviar. Hoy tenemos Google Maps, entonces nosotros podemos prácticamente detectar todo esto hasta el día de hoy, esta tierra, pero esta no es la repartición que está anunciada acá. Acá vemos otra repartición de la tierra, vemos en línea recta repartidas y el templo ya no es parte de la tribu de Benjamín, como lo fue hasta el día de hoy, que sería el lugar Kadosh, el monte Moria, estaba en la tribu de Efraín, de Benjamín. Acá vemos que hay una parte que dice la porción santa. Esa porción ya es independiente, donde va a ser este tercer templo. Entonces, ¿cómo puede caer esto? ¿Quién se quiere ir al cielo sin ver esta maravilla? Es solo teología. Nosotros no podemos apegarnos a la teología. La teología no nos va a dar luz en ninguna situación de estas. La teología lo único que va a hacer es llevarnos todo a verso suelto, el 60% de las escrituras, de entregarle las promesas y formar una historia falsa y transmitirla de generación en generación. Entonces ya vemos que va a haber un milenio. O sea, si hasta aquí todavía alguien duda de que el Eterno ha mentido, entonces ya no sé a quién están siguiendo. Estas son profecías. Nada es de mi perspectiva. Lo que yo voy a decir de aquí en adelante es un análisis, un deductivo de cómo nos muestra la Escritura. Eso sí, pero hasta aquí las profecías, es decir, tiene que venir el Mesías para que se cumpla la promesa de Abraham, de que este pedazo de tierra, desde el río Éufrates hasta el Nilo, que son los lugares donde fue esclavizado el pueblo del Eterno, tanto en Egipto como en Babilonia, eso le entrega como porción oficial, como decir la capital del mundo, porque el mundo va a conocer por entero al Mesías, va a conocer la Torá y va a someterse a las reglas que vienen del cielo. Por eso será un milenio de paz, donde el Eterno gobernará con sus leyes, pero de la mano de un rey justo. Un rey justo no es el que pone su propio pensamiento y su propio impulso, su propio intelecto. Es el que toma las reglas del Eterno para juzgar en rectitud. Existe la nueva repartición de la tierra. Esto también ustedes pueden detener el video, probablemente hacen un capture y pueden ver los versos. Es una nueva repartición, no tiene nada que ver con la entrada a Canaán. Bueno, vamos a ver cuando venga el Mesías, la gran maldad de estos tiempos será prácticamente juzgada. Dice que va él a castigar a los que dañaron la tierra. ¿Y dañaron la tierra de qué manera? Nos ocultaron. Van ustedes a ver la esclavitud. Por ejemplo, nosotros vemos, como dice en Apocalipsis 11:18, que él va a juzgar a los que dañaron la tierra. Porque el día de hoy, después de Nikola Tesla, tenemos conocimiento de estas fuerzas, inclusive hay máquinas. Adam Trombley, un inventor moderno de hace unos 20, 30 años atrás, inventó una máquina que funciona con la energía toroidal de la Tierra, con la energía del magnetismo terrestre. Entonces, es una fuente de energía inagotable, el magnetismo de la Tierra. Y se hicieron máquinas y dínamos que pueden trabajar 300 años sin apagarse. No necesitamos hacer extracción. El extractivismo es una maldad delante del Eterno, porque desde hace muchos años, inclusive el mismo Nikola Tesla, en los años 30, él construyó una antena de microondas, lo que hoy se tradujo como el HAARP, que ese también es una historia que algo bueno lo volvieron malo para generar temor y inclusive para adulterar la psiquis de las personas en determinados puntos. Son antenas que están regadas, inclusive hay una en Perú. Nikola Tesla crea una antena de transmisión
eléctrica inalámbrica. Pero hubo alguien, el dueño del Chase Manhattan, JP Morgan, no permitió, porque él también era dueño del cobre. Él era el que fabricaba los cables del cobre. Y él compró muchas patentes. Otras patentes se las robó Thomas Alva Edison, que para muchos es un héroe norteamericano, porque hay mucha influencia de Hollywood, mucha influencia nacionalista de los Estados Unidos a través de sus agencias de inteligencia y del proyecto MKUltra, que sirve para posicionar, y muchas personas, inclusive hermanos, sucumben ante esta falsa publicidad, sin juicio de la Torá. Entonces vemos que ya no van a haber las petroleras, porque el petróleo es la gran maldad, es el vino de las naciones, con el que se embriagan las naciones. Eso es políticamente y proféticamente real. Por esto acusan a muchos gobiernos, se van contra los más débiles, han exterminado, han matado presidentes, mataron en Irak. Yo no les voy a decir que sean santos o no sean, pero hay justicia que se ha aplicado de unilateral, se han inventado a través de los medios de comunicación para tomarse Irak. Países que estaban económicamente bien, dando de comer a su gente, en la actualidad fueron invadidos sobre pretexto de ayuda humanitaria. Lo mismo pasó en Libia, lo mismo en Yemen, lo mismo pasó en Tanzania, donde están llevándose el oro y allá está muriéndose la gente de hambre. Lo mismo va a pasar en Venezuela. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren, prácticamente, lo que quieren es el petróleo, las riquezas de la tierra, los minerales, porque ellos han generado la demanda. Entonces somos un objeto, una gran maldad, somos objeto de usufructo. Nosotros no somos vistos como seres humanos, como nos mira el Eterno, somos vistos como entes productivos, como cuando vemos un criadero de aves. Nos miran de esa manera, como una granja, pero humana. Entonces, no habrá petróleo, no habrá energía fósil, no habrán hidrocarburos, habrá electricidad, habrá maneras de transportarse, habrán máquinas, obviamente sí, porque es un milenio, es un lugar donde también va a estar gente, personas que todavía no han tenido su primera oportunidad, y también van a ver los resucitados, que son los jueces, porque se devuelve, como vimos en el cuadro inicial, el sistema de jueces vuelve a la tierra, con el juez principal, que es el monarca principal que va a estar en Jerusalén, que es el Mesías. Si ustedes ven la Biblia en Apocalipsis 20, ustedes van a ver más de 8 veces que se dice que hay un milenio en la tierra. El reino es en la tierra. Es más, en Mateo 24 se habla de un gran engaño. Y en Mateo, si no me equivoco, 24:14, dice que este evangelio será predicado en toda la tierra para las naciones. Será predicado a las naciones en toda la tierra. Entonces salen predicadores cristianos, se van a Tanzania, se van al África. ¿Qué hacen bien? Han hecho bien porque al final han logrado llevar Biblias para allá, y probablemente sean el linaje de Efraín, que está entre la religión. Y ha servido el cristianismo para llevar el conocimiento de que existe un Mesías, de que existe una palabra, pero este es el tiempo de ya no estar confundidos. Entonces, pero si nosotros vemos en el interlineal de Westcott, ese verso, vamos a ver que dice: y será predicado este evangelio mal llamado, son las buenas noticias del reino en la tierra a todas las naciones. No dice que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, sino que está diciendo el reino en la tierra, o sea, un reino en la tierra. Obviamente en su Biblia Reina Valera católica no la va a encontrar, pero lo puede encontrar si usted va al lexicon o al interlineal, que tienen las herramientas como la Blue Bible o Diccionario Strong's o Biblias paralelas. También tenemos que no va a haber la contaminación, porque realmente la tierra va a sufrir lo que muchos quieren hacer, estas élites quieren hacer
un borre va de nuevo, un recomenzar de la Tierra, porque saben que han exterminado, hay el calentamiento global, el efecto invernadero. Eso no va a suceder con el Mesías porque no va a haber energías fósiles. Vamos a trabajar con energía toroidal del efecto Coriolis que produce la Tierra, que genera un campo magnético, que el cual puede mover eléctricamente un motor depende del tamaño del motor, la capacidad de fuerza. Entonces no va a haber límite de energía, ni nadie nos va a cobrar esa energía. Es más, las cosas que hoy se fabrican tienen un lapso de vida porque nosotros somos objeto de negocio. Entonces ahí las cosas serán fabricadas como deben ser, con honestidad, con justicia, como manda la Torá. La Torá va a regir. Cuando rige la Torá no hay engaño ni cohecho. Vamos, dice Isaías 2:4, que las armas de guerra de este tiempo, cuando venga el Mesías, se van a convertir en herramientas de labranza. Y eso es algo maravilloso. Muchas personas que hoy tienen un concepto político un poco errado, influenciado por los medios de comunicación y con un poquito de desconocimiento, de criterio, tienden a seguir el desarrollo, a pensar que el desarrollo, el ir de aquí para allá, el tener mucha tecnología, piensan que eso es el progreso y realmente no tiene nada que ver. El progreso para el ser humano debe ser la paz. El desarrollo, ustedes ven los países que son muy desarrollados, ellos pierden su paz, su vida, viven esclavizados, el consumismo los absorbe, tienen que trabajar 2 turnos para poder satisfacer las necesidades básicas porque es más caro una botella de agua muchas veces que el mismo combustible. Así tenemos el mundo hoy. Y no porque sea caro todo el proceso de elaborar, de llegar al producto final, sino porque es un negocio. Existen vacunas que cuesta $1 hacer medicamentos, $1 hacer especialmente para el cáncer y para las quimioterapias. $1 cuesta hacer eso, pero lo venden en $1,000. Lo que está pasando en Guayaquil, una familia de esos que a muchos les impacta, una de esas familias, las de siempre, las que han acaparado el poder de este país, las que se han ido contra todo principio relacionados a la banca y a la oligarquía ecuatoriana, que han puesto presidentes. Uno de ellos ha comprado medicina para el COVID-19 y ha comprado en $150. ¿Ustedes saben a cómo lo están vendiendo? A $1,200 porque no les interesa. Ese corazón materialista no les interesa. Compártela, Juan Carlos. Entonces, nosotros estamos viendo que tiene sentido que haya un milenio. Necesitamos una renovación, un cambio de conciencia del mundo, que solo el Mesías puede hacerlo. Esta es la verdadera causa. La maldad del hombre llegó a su nivel máximo. ¿Acaso hoy que tenemos más de 10,000 fallecidos en Guayaquil, producto de una mente maquiavélica, malvada, que está generando ya una vacuna, pero primero tiene que dejar cimentado el temor y para eso ha extinguido vidas de seres humanos y algunos hijos del Eterno? Eso van a pagar con su vida. Eso van a pagar con la ignominia. Sus nombres serán enterrados en el polvo. No van para segunda resurrección. No van para segunda resurrección. Esa es la verdadera maldad por la que viene nuestro libertador. No existirá el dinero, porque el dinero es una estafa. El dinero es algo que los banqueros aprovecharon para tergiversar el valor, el vale que había de $1 en oro y tenía un vale equivalente a ese peso en oro. Lo único que estaba haciendo la gente era guardar en un banco para no tener en casa el oro. Pero una élite de banqueros empezaron a cooptar el poder político de las naciones, entonces se apoderaron del manejo y la legislación de la mecánica con que se iba a manejar esta manera de hacer una transacción. Ya esos vales se convirtieron en moneda impresa. Y esos billetes tenían un respaldo en oro, pero se inventaron, como cooptaron los gobiernos, entonces ellos crearon la reserva fraccionaria,
que quiere decir que por cada dólar de oro, tu dólar ya no va a valer $1 de oro, sino 10 centavos de oro. Entonces ellos fabrican $10 por cada dólar de oro. Pero como ellos han cooptado todo y tienen, inclusive llegaron a formar, a crear una crisis para montar un nuevo banco privado llamado la Reserva Federal, la cual es la fábrica de billetes al cual no tiene acceso ni el presidente de los Estados Unidos. Entonces ya no hay quien les controle las bodegas de oro si es que están imprimiendo billetes que tienen respaldo en oro. Esa es una estafa, hermanos. Porque realmente en el milenio no va a existir esto. En el milenio va a existir el trueque, o en su defecto habrán monedas con valor en oro. Las cosas costarán lo que cuestan. El trabajo del hombre será respetado y será remunerado de acuerdo con un valor real, no ficticio, no de internet. Porque hoy día nosotros vemos otra gran maldad, porque el dinero ya es informático. Ya un banco presta para comprar un carro, le dan el carro a la persona, le dan el crédito, el del carro tiene la misma cuenta en el banco y ese mismo dinero no ha salido del banco y sigue haciendo 10 transacciones en un día con ese mismo dinero. Y ese dinero, cuando está solo en las memorias de las computadoras, llega un momento en que tienen que ellos ejercitar una acción para poder materializar, para poder hacer un efectivo, algo intangible, hacerlo tangible. Entonces recurren a las crisis como la del 2008 y vienen los embargos. Porque no hay manera de que un dinero que está en las computadoras yo la pueda hacer realidad. Entonces viene el embargo y ahí viene la indolencia. Ahí viene la manera como quitaron las casas a mucha gente en España, inclusive, perdían sus casas porque se creó una crisis para poder hacer el dinero informático, poder hacer algo tangible. Y contra eso, inclusive se empezaron a vender la deuda entre los bancos, porque realmente si nosotros vemos a un banquero difícilmente entrará en el reino de los cielos, hermanos, créanme, porque si ustedes miran a un banquero, él sabe lo que están haciendo. Él sabe cómo funciona un banco. Te necesitas tener una persona sin corazón para ser banquero, porque una persona sin corazón le puede ir a quitar la herramienta. La Torá dice que tú no le quitarás ni le tomarás en prenda los utensilios de labranza ni su ropa. Y eso es lo que hacen los banqueros, hermano. Hay personas que viven ficticiamente, que ni su ropa les pertenece, están quebrados, están en rojo. Una vida, caminan porque tienen que caminar. Y cada día es un hundimiento más. ¿Y dónde está todo eso? En los bancos. Ustedes le prestan su dinero, su ganancia, les depositan en los bancos y los bancos a ustedes les ponen trabas para sacar un crédito y se lo entregan a las grandes empresas vinculadas, lo que pasó aquí en el 2000, la crisis de los bancos. Cuando los dueños de los bancos, de acuerdo a una ley de salvataje bancario, empezaron a todos sus empleados de sus haciendas y a todos sus esclavos prácticamente, que no les pagaban ni el sueldo básico, les hicieron gerentes de empresas y de empresas para que quiebren. Pero ellos les prestaban de sus mismos bancos el dinero, les hacían quebrar y aparecían como quebrados, entonces ellos sacaban el dinero del país y la AGD, la Agencia de Depósitos, de Seguro de Depósitos del Ecuador, a través de un decreto creado por ellos mismos cuando cooptan el poder político, entonces autorizan a que el gobierno reembolse a los afectados. Y ellos, bien, gracias, quebraron todos sus bancos, pero los banqueros nunca quebraron. Y tenían los mismos dineros y las propiedades en Miami. Eso seguimos. Eso no miramos. A veces nosotros nos hacemos del lado del opuesto y llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso no le gusta al Eterno. Eso está en Jeremías, si mal no recuerdo, 5:20. Que es maldito el que a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces estamos tan influenciados que empezamos a apoyar a esta clase de personas y nos olvidamos de que el Mesías vendrá contra esto. En el milenio no habrá esto, no habrá dinero, no habrá estafa. La economía funcionará de otra manera, como ya lo dijimos.
no habrá, no habrá este dinero electrónico, que es una manera de hacer la misma operación, de que el dinero no salga. Entonces el que tiene el teclado de la computadora es el que sabe las cuentas cómo están, y donde te van a normar en el final de los tiempos, no te van a dejar comprar ni vender, porque esto está relacionado con el chip, con el very chip. Existirán ciudades que vivirán, ciudades muy ecológicas, pues como ya no hay la polución, ya no hay el abuso de las energías, entonces no habrá contaminación, todo volverá a reverdecer. La tierra se restaurará. En Hechos 3 vemos que dice que va a haber una regeneración de la tierra, que no es la restauración, sino una regeneración. La restauración es algo que se deforma y se vuelve a hacer. La regeneración es algo que se dañó y toca volver a hacer algo nuevo. Y eso dice en Hechos 3, y en Zacarías también dice que la tercera parte de las personas van a sobrevivir. Es otro contexto bíblico de la Torá, que todo se juzga por dos o más testimonios. Este es uno de los testimonios donde dice en Zacarías 13:8, 2/3 partes de la población de la tierra morirán, pero 1/3 parte sobrevivirá. También vemos algo maravilloso. Existirán medios de transporte, obvio. Dice que en Zacarías 14:16, hablando del milenio, que hay personas que viajarán, que tendrán que ir a la fiesta, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, a celebrar Sukkot. Eso no puede estar de más en las escrituras, ni es sujeto de interpretación. Probablemente exista un mecanismo, como lo había en la antigüedad, que nombraban representantes cuando alguien no podía ir todo el pueblo. Nombraban representantes, pero hacían honor al mandamiento, haciendo presencia en Jerusalén. Hoy, para la fiesta de Sukkot, podremos viajar de una manera maravillosa con trenes eléctricos, podremos tener naves, lo más probable es que sea de esa manera, porque ya sabemos que hay una tecnología que nos están ocultando, la que utilizan hoy día, utilizan para someterse nación con nación. Es tecnología, y tecnología también que hay de otro lado, de más allá, de esos seres que pululan en el espacio, que están aquí, pero ya sabemos que contra todo eso viene el Mesías a protegernos y a resguardar. Va a haber esa tecnología. Entonces sí podremos, sí cabe este verso, tal vez para los antiguos, y ellos habrán dicho, ¿cómo pueden venir de todas las naciones del mundo? Aunque a pesar de que para ellos el mundo llegaba hasta España, hasta Sefarad, pero hoy día ya sabemos todo, y es inaudito cómo alguien puede ponerse a leer esto y decir, ¿cómo puede ir a la fiesta de los tabernáculos de todo el mundo? ¿Cómo va a ir la gente? Pues sí puede ir, porque va a haber tecnología y va a haber máquinas rápidas, súper poderosas. Ya vimos que la tecnología se va a convertir en progreso, la tecnología que era usada para el armamento, ya no habrá Lockheed Martin, ya no habrá Beretta, ya no habrán esas compañías, la Boeing, que todo pertenecen al grupo BlackRock y al grupo Vanguard, al fondo Vanguard, que pertenecen a 10 familias, hermanos. 10 familias tienen el control del mundo. No es que Estados Unidos quiera invadir Venezuela, no. Quiere invadir los Rockefeller y los Rothschild y la familia Walbor, que son dueños del grupo Vanguard y que tienen intereses en Shell, que tienen intereses en el petróleo y en las farmacéuticas. Vemos también que en Isaías dice que la gente va a vivir abundantemente. Ya no vamos a tener esos lapsos de tiempo, como dice el Salmo 90, 90:10, dice que la vida de un hombre, cuando está dentro de este lapso de anarquía, cuando servimos al sistema, dice serán de entre 70 y 80 años los más vigorosos. Así dice el Salmo 90. Por acá tenía un verso de aquello. Pero en el milenio, con todo el mundo comiendo sano, comiendo lo que manda la Torá, comiendo kosher, lo que se llama normalmente, se ha dado en llamar, comiendo los alimentos, porque para el Eterno existen solo dos clases, solo una clase de alimentos, lo que Él dice y se acabó, el resto no es alimento. No es que los cerdos son malos, malvados, diabólicos, no. Los cerdos hacen su función, son animales de la creación, pero no son alimento para el hombre. Y la nación debe ser completamente kadosh. Dice, sean santos porque yo soy santo.
Quiere decir, respeta lo que te doy, porque es la única manera de que seas como yo. Una persona justa, sometida, que no le aplica su propio conocimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando el mundo empieza a vivir largo tiempo? Lo primero que pasa es que se van a afectar la empresa, la industria farmacéutica. Se va a ver afectada. Entonces, es que ese es un negocio, hermanos. ¿Qué es lo que pasa hoy con el MMS? Con el clorito de sodio más el hidróxido de sodio, más el ácido clorhídrico que dan hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los videos que sube Andrea Skalker los quieren eliminar. O sea, ya es descarado. YouTube los elimina, Facebook los elimina. Esto es una cosa que mejor que cuando hacen eso, por lo menos nos dan la certeza de que por algo quieren, que eso es bueno. Y nosotros lo estamos usando y tenemos más de 8 personas, 8 hermanos, solo en de nuestro entorno, que han sobrevivido al COVID-19 por el MMS. Porque el Eterno, así como ellos ponen la maldad, no podría faltar la asistencia. Porque si ellos exterminan la simiente de Abraham, nunca se cumplirán estas cosas. Entonces, hermanos, realmente hay algo que sí está sucediendo. Yo no me estoy yendo de la realidad. Estoy leyendo la Biblia y estoy mostrando el escenario que hoy estamos viviendo. Porque tenemos que poner los pies sobre la tierra. Estamos viviendo una gran maldad. Esto no es producto del azar. Estas cosas no se crean así nomás. Existen muchas pruebas de que este virus, esta maldad fue creada con el ánimo yo qué sé, de implantar la tecnología 5G, de someternos a todos. Es bíblico que nos van a querer someter a todos. Está escrito en piedra en las tablas de Georgia que tienen que reducir la población mundial a 500 millones de personas. Nadie se da el trabajo de montar unas tablas en 40 idiomas de 4 metros de alto, ponerlos en un lugar y filmarlos y entregarnos a nosotros y mostrarlos. Por ahí tenemos unos videos que se llaman El Gran Desenlace, donde hablamos de estas cosas y mostramos esas imágenes. Entonces, en el futuro, todos vivirán la edad de los árboles. O sea, el que menos vivirá, dice el malo, vivirá 100 años. ¿Por qué? Porque va a tener salud, vida y no va a haber maldad. Cuando dice que Satán es atado en el milenio, no quiere decir que él está encerrado en una prisión o es alguien que está ahí, que quiere alocadamente salir y hacer guerra a los santos. No. Lo que pasa es que cuando rige la Torá, cuando todo el mundo consensuadamente se somete al pacto, Satán no tiene que hacer nada aquí. Porque estamos bajo la cobertura de Yeshua, y Yeshua es el ser más alto del universo. Y era un hombre de su proveniencia divina, de su nacimiento divino, y él está ejerciendo hoy como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, esperando para venir como rey, y ya no a indicar la otra, sino con espada, para hacer juicio. Las personas, existirán 2 tipos de personas en el milenio. Los unos que pasen sobrevivientes de la gran tribulación, y los resucitados, los cuales según Apocalipsis 14:12, dice que los hijos del Eterno, los que van a resucitar, los que no van a decaer, los que van a perseverar, son los que guardan la Torá con fe en Yeshua. O sea, necesito al Mesías. Por eso es que vimos que la casa de Judá sin Yeshua le espera vivo para reconocer a quien traspasaron. Pero nosotros vamos a resurrección cuando conocemos a Yeshua. Dice que los cuerpos serán transformados y tiene mucho sentido. Tiene una lógica. Todas las religiones, los budistas, los ufólogos, la nueva era y los cabalistas, todos esperan una ascensión de conciencias y nosotros tenemos. Y tenemos muy detallado y muy bíblico y muy testificado de que sí pasó, porque algo que pasó con el Mesías van a poder hacer la misma mecánica cuántica que va a operar en los cuerpos de las personas resucitadas, los cuales vienen de 30 años, no más ni no menos, como les voy a demostrar. Ellos, si murieron ancianos, resucitarán de la plenitud de la flor de la vida. Si es que fueron menores de 30 años, pues tendrán 30 años.
porque es un cuerpo perfecto. El Eterno solo hace cuerpos perfectos y para ser llamados hijos del Eterno tenemos que llegar a la perfección y es la única manera. Tendremos todas nuestras capacidades cerebrales al 100%. Tendremos la capacidad de entender por qué podemos vivir 1000 años. Ya no nos vamos a cansar, porque si hoy le digo a una persona, por más hermano y lleno de fe que sea, que se imagine cómo sería vivir 1000 años, desde pronto hasta la eternidad, no va a poder comprender eso y va a sentir que no es para él. Pero con esos cuerpos podremos sentir esa verdad. Entonces, ¿qué va a pasar con esos cuerpos? Lo mismo que pasa en Lucas 24, 39 y 40. Yeshua traspasa una pared y se aparece. Existe la física teórica, tiene ya fórmula matemática para la materialización y desmaterialización. Eso se llama teletransportación. Eso es el Mesías. Si le queremos poner un nombre a todo lo que hizo el Mesías, pues eso hizo. Se teletransportó. Él no necesitó mover algo para poder entrar a un lugar donde estaban encerrados. Y él comió, él tenía un cuerpo. Él mismo dijo, mira, yo no soy un espíritu, porque Yeshua no es un espíritu. Si él fuera un espíritu, no puede heredar el trono de David. Él tiene que ser un descendiente de David, pero como tiene un cuerpo glorioso, es un descendiente de David que no va a morir, es el rey, es el máximo exponente de la justicia. Él es perpetuo, tiene un sacerdocio perpetuo que es del orden de Melquisedec, pero cuando entre a la tierra ya entra como rey, porque en la tierra va a haber el sacerdocio levítico. Y el Eterno le dijo a los levitas que aquí iban a ministrar. Por eso cayó el templo, por eso cayeron las genealogías, los registros en el templo, y por eso el Mesías, según la carta de los hebreos, tuvo que salir fuera de la tierra para poder ministrar en una orden sacerdotal de Melquisedec, de Melech Tzadik, de rey justo. Él está ministrando porque el hombre desde Adán nunca se quedó sin un sacerdote. ¿Y cómo íbamos a pasar estos 2 años sin un sacerdocio? Si no entendemos el sacerdocio de Melquisedec, empezamos a creer en que Yeshua es Dios, en que son el mismo, en que el Hijo y el Padre son uno solo, en que Yahweh mayor, Yahweh menor. No, Él tiene que ser lo que es. Si es que Él es preexistente, eso dejémosle al Eterno. A nosotros nos conviene nuestro Mesías y nuestro sacerdote en el orden de Melquisedec, por el cual hoy nuestras oraciones están siendo escuchadas. Entonces vemos que va a haber transportación. Si dicen que hay que celebrar la fiesta de Sukkot en Jerusalén, ¿qué va a ser un resucitado? En un segundo va a estar allá. Y les repito, no estoy hablando una incoherencia. Estoy hablando, si ustedes miran, busquen en internet, que inclusive los chinos han hecho ya algo de teletransportación en señales de internet. O sea, esto existe. Y los cuerpos que tendremos, como dice Pablo, es un misterio. Es un misterio, pero es un real, porque lo vieron más de miles de personas. Resucitaron con él 500 personas, pero ellas no resucitaron con cuerpos gloriosos, pero es un testimonio de que él resucitó. Es más, hermanos, la prueba más grande de la resurrección es que existieron los discípulos, es que existió Juan, existió Papías, existió Policarpo de Esmirna, existió Irineo, tenemos datos, historia, textos. Y Juan no se iba a hacer matar o no le hubieran puesto en una paila con aceite si es que él no hubiese visto que su Mesías resucitó. Pablo no hubiese sido muerto en Roma si es que él no hubiese visto a su Mesías camino de Damasco. Pedro no hubiese sido muerto de una manera espeluznante si es que él no hubiese visto que su Mesías resucitó. La prueba más grande de la resurrección es cómo ellos fueron sacrificados, aunque de una manera maravillosa, según lo vemos en Hechos 7, a Esteban, cuando él está aceptando a su Mesías, aceptando el nombre de Yahweh, verdadero el nombre de Yahweh, cuando él dice, veo a Yeshua y a Yahweh, a Yeshua a la diestra de Yahweh, le viene una piedra y le cegó la vida. Pero él murió de una manera maravillosa, porque él estaba viendo una visión celestial. Probablemente todos vivieron eso, pero tenían que morir bajo una condición, una regulación. Ellos iban a gobernar a todas las 12 tribus de Israel. Bueno, y alguien me dirá, ¿y Pablo? Pablo es un apóstol. Pues sí, pues que en esa tierra, en esa repartición de la tierra, hay una parte que es para los gentiles. ¿Y quién creen que va a ser el gobernador de esa tierra? Es Pablo, Shaul, el rabino Shaul, que se convirtió a Yeshua de ser un perseguidor. Él también va a gobernar, él va a tener su gobierno, porque él es el representante, el que sale a hacer efectiva
el traer de regreso a la oveja perdida de la casa de Israel fuera de las fronteras de Israel. Entonces, vemos que las personas van a tomar un cuerpo que tenga muchas características maravillosas. Y nosotros sí podemos ver esto en Génesis 18:2, dice, alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones. Voy a dar un ejemplo de cómo se figura en el diccionario Strong's, cómo vemos que estos 3 varones que vienen del Eterno, que no son humanos, pero toman un cuerpo humano, cómo las escrituras les llaman. Los llaman, y va a mostrar también las condiciones físicas de ellos. Vemos en Génesis 18:2 que dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, Abraham, ¿no? Abraham vivió esto. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos e inclinándose a la tierra. Entonces, estos varones eran, aparentemente, según vemos aquí en el Strong's, eran hombres, eran seres humanos. Ya. Pero en la concordancia Strong no les dice que son ish, no les dice que son un hombre, no un hombre en sí, sino está yendo más allá, está dando la edad, más o menos, dicen la flor de la vida. Y eso lo vemos, esa es la palabra Enosh. Enosh dice que son varones en la flor de la vida. Entonces, cuando un ángel se presenta, es lo mismo que se utiliza cuando se le presentó el ángel a Josué. Entonces, ¿de qué? Más o menos de eso muestra la edad en la que Yeshua murió, y es la edad del sacerdocio. Cuando entran a hacer el sacerdocio, es la edad de 30 años. Es la flor de la vida, es la plenitud de la vida. De esa manera, por ahí vemos a las hermanas que están felices de que ya van a tener un cuerpo perfecto en el milenio, de 30 añitos. Ya, aquí vamos a ver algo maravilloso. Hoy día nosotros somos llamados hijos del Eterno porque ya los dones y llamamientos es irrevocable. Nosotros vamos para salvación, pero oficialmente solo en el milenio podemos ser llamados hijos del Eterno. Recordemos que en el libro de Job se acercan, dice, vinieron los hijos del Eterno, se presentaron delante del Eterno y entre ellos vino Hasatán, porque él también es un hijo del Eterno desde la legalidad. Él fue creado, es una creación directa. Pero nosotros, ¿cómo podemos ser hijos del Eterno si somos imperfectos? Nuestra mente no alcanza ni el 10% de su capacidad, envejecemos, tenemos dificultades con nuestro cuerpo, con nuestra tendencia animal de hacer ciertas cosas. Como dice Pablo, mi cuerpo quiere hacer lo que mi mente dice que no debe. Entonces dice que cuando le hacen una pregunta a Yeshua sobre el matrimonio en el milenio, él dice que no pueden morir más porque son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim, al ser hijos de la resurrección. O sea, cuando nosotros vamos después de la resurrección con un cuerpo material, no espiritual, material, con el que vamos para la eternidad, un cuerpo que resiste, inclusive resistirá muchas presiones, muchas atmósferas de presión, un cuerpo resistente a condiciones extremas, de pronto hasta fuera del espacio exterior. Eso es lo que vamos a recibir, un cuerpo que probablemente no necesite solo aire, pero Yeshua vemos que comió, Yeshua tuvo muchas funciones humanas. No dejamos de ser humanos, solo que en perfección. Somos productos. No vamos a resucitar con otro cuerpo, ni es que no vamos a conocer a nuestras familias. Los vamos a reconocer porque es nuestra conciencia la que cobra vida, porque son nuestros actos los que tienen que cobrar premio o castigo. Entonces voy a ser yo, voy a recordar, voy a contarles a las personas cuando me miren en el milenio cómo vivía este mundo, cómo nos metieron en cierta ocasión 2 meses en la casa por la maldad del hombre que se inventó un virus. Eso les va a sonar a ellos extraño, a los niños que nazcan, porque dice, según el cuadrito que nosotros vimos en el libro de Isaías, dice que van a nacer niños. Va a haber procreación, pero ya no de esta clase de resucitados, sino del mundo, seguirá procreando. Van a vivir muchos años, pero ellos van para su primera oportunidad. Ellos no han tenido oportunidad, ellos nacen dentro ya de un conocimiento donde, según Jeremías 31, en el Nuevo Pacto, 31, 34, dice, y nadie dirá, conoce a Yahweh, porque todos lo conocerán. En el milenio todos conocerán a Yeshua, porque lo verán de pronto en un dispositivo, lo verán bajar, todo ojo lo verán en una televisión, lo verán
no asomará así como nosotros nos podemos imaginar hoy, porque es muy solemne, pero todos sabrán que existe el Eterno cuando vean a una persona que murió hace 20 años y ahora está viva otra vez. Entonces aquí le va a quedar, nadie puede imaginar que no existe el Eterno, porque todo se ha cumplido. Tendremos cuerpos perfectos, y los cuerpos perfectos vienen en la escala de Fibonacci. Vemos aquí de Leonardo da Vinci, él manejaba mucho estos temas que mucho se maneja también en la Cábala. Los cuerpos de la resurrección tienen unas proporciones exactas de acuerdo a la proporción áurea, el rectángulo áureo y la secuencia numérica de Fibonacci, el número Phi. Eso es algo que tenemos también en esos videos, de una serie de 6 videos que me gustaría compartirles después. Eso hicimos hace 5 años, que nos llamaban locos por hablar estas cosas. Lo que ustedes están oyendo no lo van a encontrar en las redes ni en las raíces hebreas. Realmente es un privilegio poder compartir esto. Muchas cosas pueden ser sujetas de especulación, pero están amparadas en la Biblia y en el contexto. Sabemos que vamos a ser personas, va a haber personas y va a haber otra especie de personas, de seres que son resucitados en perfección, llamados hijos del Eterno. Entonces, todo esto gira así. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a un médico para hacer una operación estética de belleza, de perfección, ellos toman la escala de Fibonacci, los ordenadores de ellos, los programas, un software, alinea todas sus facciones de acuerdo a la escala de Fibonacci. Esto no solamente es en la medicina estética, sino reconstructiva, y también los odontólogos utilizan esto para darle, si es que alguien quiere hacer esto es lo que se ha dado hoy en llamar una reconstrucción de sonrisa, toman la secuencia de Fibonacci que le da un software para poder establecer las dimensiones de los dientes. Pero algo muy curioso, ¿por qué ustedes ven aquí un gris? Un gris que existen, estos seres existen, hermanos. Ya les hemos dicho, no, eso ya no cabe, ya no hay más, ¿cómo les puedo decir? Cuestionamiento de esto. O sea, esto es un hecho. Ya, ellos no están en esta secuencia de Fibonacci. Ellos tienen otras dimensiones, otra morfología, porque son hibridados de pronto de estas entidades, de estos seres que se rebelaron, que tomaron control de ciertos lugares del universo. Por eso viene el Mesías. En 2 de Corintios dice Pablo, no sabes que hemos de juzgar al mundo, dice la Biblia Reina Valera. Pero cuando ustedes leen en griego dice al cosmos, al universo. Yeshua va a venir con los justos a gobernar el universo. Entonces vemos que esto muestra que esos seres son una subcreación de no sé dónde, pero algo relacionado con el mal. El número áureo, como ya sabemos, siempre hemos estado hablando de esto, son unas secuencias de formas con que la naturaleza, en el espacio exterior y en todo, en lo tangible, en lo que tiene cuerpo, espacio y materia, todo lo contiene. Esto de aquí es un patrón que realmente sorprende a muchos: el óvulo de la oreja, la ola, cómo crece la piña, cómo crecen las plantas, las flores, todo crece en la escala de la secuencia de Fibonacci. En el milenio no vamos a utilizar los nombres de los meses como lo vemos hoy. Hoy mismo nosotros no usamos eso para analizar la profecía bíblica. Por eso sucumbe el cristianismo en fantasía, en cuentos de hadas y con viajes astrales, porque no entiende el calendario del Eterno. Todas las escrituras y toda la profecía bíblica vienen con base en los movimientos de los astros, porque dice en Génesis 1:14 que deja los astros como señales de tiempos y estaciones. Entonces vemos que existen las fiestas de otoño, las fiestas de primavera, de las lunas llenas, las lunas tiernas, y el calendario que comienza de la noche a la mañana, comienza el día de las 6 de la tarde hasta el siguiente día. Entonces es una manera distinta, perfecta, hermanos, porque el calendario del Eterno es perfecto. El calendario que hoy tenemos, aunque usted no lo crea, es acomodado, es un calendario convencional, es un calendario que tuvo que ser ajustado del calendario juliano hace 500 años porque se perdió 10 días de acuerdo a los segundos en que tiene de diferencia cada día. Pero no cambió el Shabbat. A pesar de que cambiaron de calendario, no cambió el Shabbat, porque el Eterno es maravilloso. Por eso es que sabemos que el día de hoy
se viene celebrando semana tras semana sin perder la secuencia del Shabbat. Por ahí existen unas teorías de Shabbat lunar, de Shabbatot, y bueno, infinidad de teorías que realmente contradicen. Nosotros solo hagamos lo que hizo Yeshua. Desde Yeshua acá no se ha perdido el Shabbat, porque no se ha extraviado los calendarios. Se perdieron 10 días, pero el 4 de octubre de 1582 o 32, no recuerdo bien, cuando cambia el calendario por el Papa Gregorio, del calendario juliano al calendario gregoriano, no cambian el día, solo cambiaron la fecha para poder ajustar esos 10 días. Era un jueves 4 de octubre y se convirtió en viernes 13 de octubre. Y se ajustó el calendario y no se perdió el Shabbat. Bueno, le aviso a Marce que me falta un poquito para terminar. Ya estoy sobre la hora también. Les pido disculpas por la interrupción que hubo al principio. Bueno, en el milenio, resulta que hoy cuando nos ven a nosotros y dicen que por qué el hebreo, que por qué estamos nosotros hablando en hebreo, que estamos judaizados, pero es que no hay entendimiento de las escrituras. Eso pasa cuando se niega el Tanakh. Todo lo que, cuando ustedes ven a Yeshua, a los discípulos que dicen, lee las escrituras, en las escrituras dice tal, en la ley de Moshe dice tal. Cuando vemos a Pablo que le dice a Timoteo, las escrituras son sabias, las escrituras redarguyen, corrigen, en justicia, ordenan. No está hablando del Nuevo Testamento, es de esto, de la única escritura que ellos conocen, que es el Tanakh, el Antiguo Testamento. Y ahí dice que en los postreros días, o sea, hoy, esto en hebreo dice en los Aharit Hayamim, que es los postreros días, cuando ya venga el reino, en los últimos días de esta era malévola, dice, en aquel día daré un idioma seleccionado para que todos proclamen mi nombre. Miren, ¿para qué? Yahweh, en común consentimiento y me sirvan. ¿Por qué? Porque está pasando algo hasta el día de hoy, aunque ha venido ya mermando esa fuerza de contradicción al nombre del Eterno, que los llamaban Jehová, Yahuwá, Yehúa, y que los textos masoréticos esconden, y los judíos pusieron puntos diacríticos en diferentes lugares para extraviar el nombre del Eterno, pero ya este nombre ya no lo puede mover nadie. Estamos a 7 años de la tribulación, hermanos, más o menos. Ya nada puede cambiar esto. Entonces, este nombre, el nombre de Yahweh, ya no va a venir el hermanito en las redes sociales y decir, no, tú estás mal, si estás bien. Dice que todos ya tendrán el conocimiento del nombre de Yahweh y le puedan servir. Porque nadie que no conoce el nombre de Yahweh es hijo del Eterno. Estamos viendo cristianismo sin nombre. Judaísmo oculta el nombre hasta que lo extravía. Hermanos de nuestro camino negando el nombre, y cuando toca decir el nombre dicen Hashem o Yod-Heh-Vav-Heh, cuando no, eso no es un nombre. Hashem es un apodo y Yod-Heh-Vav-Heh son las consonantes. Eso no es un nombre y no hay honor para eso. Entonces debemos saber. Y dice que la palabra daré un idioma seleccionado. Yo me recuerdo que en la iglesia cristiana que estábamos, que por cierto era de lo último en el conocimiento bíblico, por abusar de un famoso don de profecía, falso por completo, blasfemo en lo absoluto. Entonces nosotros nos extraviamos completamente, y este verso decía, una persona que se creía profeta, decía que va a dar un lenguaje, labios puros, como la Biblia Reina Valera dice labios puros. Entonces decía que ya no íbamos a hablar malas palabras cuando estemos en el cielo. Eso es ridículo, es ridículo. Entonces vemos que aquí dice que es un idioma puro, un idioma único, un idioma específico, seleccionado. Cuando a usted le digan, ¿por qué me estás hablando en hebreo? ¿O por qué tienes que reconstruir la Biblia del hebreo? Es por esto. Porque además este lenguaje, esta lengua, es diferente a las otras lenguas, es más específica, no se puede muchas veces traducir. No se puede traducir, porque tiene palabras específicas que dan conceptos. Por ejemplo, no es lo mismo decir paz que decir shalom. A veces se nos burlan, porque shalom es algo más poderoso, es un deseo del fondo de mi corazón, de mi sentimiento, de amor, de comprensión, de bienestar, de ternura, de lo mejor para ti. Entonces no es lo mismo decir paz. Bueno, antes de terminar, ya vimos que en Isaías 65, 22, cuando venga el milenio, dice, no sucederá
que uno construya y otro viva allí, o que uno siembre y otro se aproveche. Ojo con lo que está pasando hoy. Mi pueblo tendrá una vida larga como la de un árbol. Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. O sea, va a haber trabajo, va a haber justicia, va a haber frutos. Ya no será como hoy. Yo por ahí escuché a una persona que le dice a otra, es que a ti te regalaron la casa, vuelta, a mí me costó miles de dólares. Pero si supieran que la bendición es lo que se regala. La bendición es lo que se regala. Porque normalmente el hombre hace cosas no muy correctas a veces para tener cosas. Y otra cosa, muy importante, es que aquellas personas que hoy tienen como una imagen perfecta de lo que es el globalismo, el capitalismo, el neoliberalismo, la ultraderecha, la banca mundial, o que piensan que los Estados Unidos es el estado privilegiado, les estamos diciendo, estamos siendo muy claros. La tierra en el milenio y en todo el mundo no va a ser propiedad privada. No existe la propiedad privada en el milenio. Cuidado. Hagamos que hoy nuestro corazón tenga ese enfoque. La propiedad privada no existe con el Eterno. Existe el bien para el que lo necesita. Él da a una familia un pedazo de tierra y esa persona comerá de esa tierra y su hijo comerá de esa tierra y su familia será alimentada de esa tierra y pasará de generación en generación la tierra. Tendremos el justo, tendremos propiedad del fruto de nuestro trabajo, que será no tener 2 casas, 2 carros, 3 mansiones o solo lo que necesita el hombre. Porque el hombre no necesita mucho para ser feliz, necesita sabiduría y orden. Seremos felices viviendo con todo lo necesario, seremos ricos, pero no millonarios. Bueno, y al final de los tiempos, los justos, y antes de que termine la tierra, porque hay un lapso que dice que solo el Mesías, Jeremías 24, en Mateo 24, dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Eterno no va a pasar. Entonces baja la Nueva Jerusalén, donde hay 12 puertas, que por cierto no hay puertas para cristianos, ni católicos, ni evangélicos, ni musulmanes. Hay 12 puertas para las 12 tribus de Israel. Se subirán las personas que también vengan de segunda resurrección, su papacito, su abuelita, si es que no conoció, no fue predicado, habrá un momento donde ellos serán juzgados por sus obras y ellos también, con la justicia, equidad y misericordia del Eterno, tendrán la opción de ir a este nuevo comenzar. La tierra pasará, pero su palabra va en la nueva Jerusalén a juzgar al mundo y viene un nuevo comienzo. En el nombre de Yeshua, yo me despido, les dejo con el hermano Marcelo Pazmiño. Espero que esto les haga meditar y que tengan fortaleza, que vienen tiempos mejores. Alegría, fortaleza, que nuestra redención está cerca, nuestro Mesías, nuestro libertador está cerca y lo que estamos viendo no es nada más que la maldad del hombre para hacer juicio. El Eterno necesita elementos de juicio y hoy los tenemos. Saludos y shalom, hermanos.